Sabemos que la adicción es una enfermedad que no solamente afecta a la persona que la padece, sino que tiene una repercusión sobre su entorno, sobre todo en su círculo más cercano. ¿Qué papel juega la familia en el proceso de recuperación de un paciente? Bueno, las familias, primero hay que mencionar que son las primeras afectadas, ¿no?, del problema y son las primeras víctimas, porque en el fondo sufren pues todo el problema, bueno, pues prácticamente como lo está sufriendo el propio adicto. Sin embargo, es muy importante entender que el paciente, o sea, la persona afectada, no tiene capacidad para salir de donde está metido, ¿vale? Sus capacidades cognitivas, su razonamiento, todo lo que podemos utilizar para entender que lo que estamos haciendo es negativo y que debemos de hacer cambios, todo esto lo tiene completamente atrofiado, es incapaz de hacer esos cambios, está atrapado, ¿no? Entonces, muchísimas veces la familia sí entiende lo que está pasando, sí saben de qué va todo esto, son los principales protagonistas en ayudar a que esta persona se recupere. Son las familias las que realmente pueden forzar la situación un poquito y conducir a su ser querido hacia la recuperación, ¿no?, a través de lo que nosotros llamamos amor duro, ¿no?, que es te quiero, pero te quiero y te ayudo, no te quiero y sustento el problema, que es lo que pasa muchas veces. Como no sé lo que está pasando, lo que estoy haciendo es tapar un poco el problema, sustentarlo, incluso te diré que inconscientemente fomentarlo, ¿no? Entonces, es muy importante que se haga un trabajo de conciencia por nuestra parte para que las familias entiendan que la postura que adoptan, que normalmente es la natural, le quiero y le protejo, lo que están haciendo es fomentar el problema y perjudicar al ser querido. Y bueno, son ellos los que últimamente, al final, cuando realmente hacemos esas intervenciones que a veces hacemos, ¿no?, cuando se cierra en banda una familia, un grupo familiar, es muy potente. Cuando no es una sola persona que te está diciendo tienes un problema, sino que es todo un núcleo familiar que te está diciendo que tienes un problema, es muy potente, ¿no? Y entonces, en gran medida, es la familia la que conduce, ¿no?, al paciente hacia la recuperación. Hay que tener en cuenta que las familias, como ha dicho Enrique, ellos son los primeros que se dan cuenta, porque muchas veces el paciente vive autoengañado, ¿no?, y ellos ven lo que el otro no ve, lo que pasa es que se siente muy incapaz, ¿no? Y el adicto, la persona que se ve afectada, es como si estuviera ciega, está viviendo una realidad que no es la realidad que está percibiendo su familia, ¿no? E intenta justificar todo lo que hace, todos los desastres, todas las relaciones que tienen y todo lo demás, en base a criterios que son ajenos a él, ¿no? Muchas veces es por traumas que ha tenido o por la relación que tiene en ese momento la familia, muchas veces echa la culpa a los familiares, ¿no?, o justifica lo que le está pasando en desgracias que le ha podido ocurrir. Pues me echaron del trabajo, ¿no?, cuando que le echaron del trabajo fue consecuencia de su adicción, pero él interpreta como que le trataron injustamente, ¿no? Y el error de la familia es cuando creen esa realidad de la persona afectada, ¿no?, y entonces se sienten culpables, que eso pasa muchas veces, que se sienten culpables, o intentan justificar también lo que, pobre, ¿no?, es que ¿qué otra cosa va a hacer que beber cada día con lo mal que está, ¿no? Y hay otra cosa que ocurre, y es que muchas veces la persona que está afectada considera que lo que le está pasando es un problema de su personalidad, ¿no?, o es un trastorno que no tiene que ver con la adicción, sino tiene que ver con otros trastornos psicológicos como puede ser la depresión, la ansiedad, etcétera, ¿no? Y cuando la familia se cree ese argumento, entonces no le ayuda, porque es cuando ocurre esto que ha dicho Enrique, que le sobreprotege, que le intenta... justifica, ¿no? Le justifica.
Y el adicto muchas veces lo que le sostiene la enfermedad es que tiene una sensación de que controla o tiene la esperanza que en algún momento esto se va a solucionar y va a controlar, ¿no? Y en esos casos la familia lo que hace es presionarle, ¿no? Imagínate, te despierto por la mañana para que no dejes de ir al trabajo, ¿no? O te empujo a hacer esto y no dejes colgada a esta persona, ¿no? Cuando hacen eso, que en realidad creen que le están ayudando, lo que están haciendo es sostener la enfermedad, porque no le están permitiendo ver el desastre, ¿no? Y entonces dilatan los tiempos demasiado, ¿no? Y esto es muy difícil, porque al final el papel de la familia antes de empezar tratamiento es casi dejarle caer, o sea, dejarle materializar ese desastre que se está cuajando, ¿no? Sí, que se dé de bruces con su realidad, ¿no? Exacto, y eso es durísimo. O sea, cuando tú le dices a una madre, déjale caer, es muy difícil, desgarrador, ¿no? Es desgarrador, pero es que en realidad es la única manera de que esa persona se dé cuenta que realmente tiene un problema, ¿no? Bueno, también hay una parte que le pasa al adicto y también le pasa a la familia, que es la negación, ¿no? Normalmente la falta de información también hace que este tema de adicciones esté muy estigmatizado, ¿no? La idea que tenemos del yonki, del adicto, bueno, pues el del heroinómano, que está entre cartones, miramos a nuestro hijo, miramos a nuestra pareja y no hacemos una asociación, ¿no? Entonces tenemos esta idea en la cabeza de lo que es un drogadicto y se separa mucho de lo que estamos viendo en casa, ¿no? Entonces empezamos a darle explicación a todo lo que hace, pues como ha dicho Marta, ¿no? Intentamos darle explicación, pues debe ser que tiene este carácter, que lo está pasando mal, que debe sufrir por aquello, ¿no? Pero no hacemos esa asociación directa del adicto, drogadicto. De que drogadictos siempre son los demás. Exacto. Y entonces luego también duele mucho, ¿no? Es como afrontar que tu pareja o que tu hijo es drogadicto, es muy doloroso también por esta estigmatización, porque lo vemos un drama cuando en realidad está mucho más extendido de lo que pensamos. Es un problema que está tocando yo desde que soy profesional, es increíble. No conozco a nadie en el colegio de mis hijos, a nadie en mi vida, ¿vale? Que cuando me introduzco y les digo que soy terapeuta en adicciones, o son sus padres, o son sus primos, o son sus sobrinos, o es el hijo del vecino, siempre hay alguien por ahí que le toca directamente que tiene el problema, está más extendido de lo que pensamos. Entonces, desestigmatizar un poco y que se den cuenta de que no es tan duro afrontarlo, es más normal y hay que hacer algo para ayudar, ¿no? Entonces ese bloqueo hay que romperlo un poco, pero les cuesta mucho por lo que hablamos, ¿no? Les cuesta mucho afrontar que realmente pueda ser que su hijo sea drogadicto, ¿no? Es como una palabra enorme que es una losa inmensa. Exacto. ¿Y qué tipo de recurso terapéutico tendría la familia en Hipócrates Mallorca? Es decir, ¿qué se les puede ofrecer un poco para poder trabajar todas estas cuestiones? En un primer momento, en esta fase que estamos hablando, porque luego viene la segunda fase, que es la del tratamiento, ¿no? Pero en esta primera fase es de acompañamiento, ¿no? y de ayudarles a que ellos puedan ver la adicción en sus familiares, ¿no? Y ayudarles a no entrar en este tipo de conductas como es tapar, corregir los errores, darles sensación de falso control o creerse que esto es un rasgo de personalidad otro tipo, ¿no? Entonces les acompañamos en ese proceso para ayudarles a ver que cuesta mucho y ayudarles a esperar ese momento oportuno en el que se pueda hacer una intervención con la persona y convencerle para hacer un tratamiento. Y a veces esto tarda, ¿no? Y luego también esto que decía Enrique, ¿no? Ellos tienen muchas palancas que pueden activar para acelerar el proceso, ¿no? Entonces nosotros estamos ayudándoles para que ellos puedan activar esas palancas lo antes posible, ¿no? Es increíble realmente cuando hablas con un adicto y te explica
su historia, te explica lo que está pasando en su vida, y luego hablas con un familiar y te explica lo que realmente está pasando. Es realmente increíble ver el cambio de percepciones, lo que le está pasando al adicto, que es incapaz realmente de conectar o de ver con el drama de su vida, y cuando hablas con un familiar, ¿no? Y cómo él desvela todo lo que está pasando, ¿no? Entonces las familias se convierten en una fuente importantísima dentro del proceso de recuperación, porque son ellos los que realmente, por muy dolidos que estén o por mucho que no quieran afrontarlo, tienen capacidad para ver lo que está pasando, y cuando lo explican ayudan muchísimo a identificar muchas cosas. Y a vosotros como terapeutas entiendo que os dan muchísima información, ¿no? de cosas que, ¿no? Para poder encontrar qué hay detrás de lo que el paciente os dice en terapia, ¿no? Son como nuestros ojos dentro de la casa del paciente, ¿no? Y ellos guardando cierta distancia, porque eso también, ojo, hay que tener cuidado con eso, porque el familiar tiene esta coadicción también, ¿no? Tiene esta dependencia, y también hay que ayudarle a que se separe, ¿no? de la persona que está afectada y se proteja a sí mismo, ¿no? Pero teniendo cuidado con esto, la verdad es que nos ayudan a hacer ese tutelaje tan importante, y son casi como coterapeutas junto con nosotros y forman parte del equipo del proceso, ¿no? Y es fundamental esto. Y durante el proceso de recuperación, supongo que también se convierten en un elemento importante para mantener a ese paciente en tratamiento, ¿no? O sea, cuando... Claro. En realidad son ellos los que identifican los pequeños cambios cuando se producen, porque nosotros no podemos seguir al paciente en todo lo que va haciendo. Además, ya el ser humano es muy de interpretar las cosas como mejor le convienen, pero el adicto es infinitamente más así, ¿no? La forma que tiene de ver lo que hace, lo está haciendo todo bien, ¿no? Lo estoy haciendo todo bien, estoy cumpliéndolo, ¿no? Y sin embargo los familiares, que sí que están con ellos y los acompañan, ya van identificando pequeñas cosas que se van produciendo que podemos identificar de forma temprana, y entonces no necesitamos llegar al colapso o a la catarsis, ¿no? Podemos decirle, oye, ¿qué está pasando con esto? Y prevenir, ¿no? Que un poco también el tratamiento se trata de ir previniendo todas esas situaciones de riesgo, o todos esos comportamientos que va teniendo el paciente que siempre le han llevado hacia la droga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí las familias son los que te dicen, oye, se ha levantado con la ceja más levantada, ¿sabes? Normalmente, y es información, ya te digo, de pequeños detalles, que es muy valiosa para poder ayudar luego al paciente. Y la familia que tiene una persona que está afectada por una adicción, al final sufre un montón, todo el sistema familiar, ¿no? Hay un gran sufrimiento y muchos altibajos y muchas cosas que están pasando, ¿no? Cuando se inicia un proceso de recuperación, una de las primeras cosas que se mejoran es las relaciones dentro de la familia, porque los familiares entienden a la persona que tiene una adicción y ya no están en contra, sino juegan a favor, y la persona que sufre la adicción se reconcilia, no se siente tan culpable y se siente entendido y comprendido, ¿no? Entonces las relaciones mejoran un montón, y esto es importante porque es un anclaje en el tratamiento, ¿no? Es uno de los primeros beneficios que obtienes, que es las relaciones familiares. Ya no tienes que mentir, ya no tienes que ocultar, ya no te sientes que estás decepcionando a tu entorno, y eso es una gran gratificación por ambas partes, ¿no?